Hola amigos de YouTube. Hola amigos de Facebook. Muy buenos días. Mi nombre es Genaro Rocha. Soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde el consultorio de terapias alternativas Índigo, que se encuentra ubicado aquí en la calle de Antonio Caso 82, interior 102, en la colonia San Rafael, a cuadra y media del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro San Cosme, 5 cuadras del Metro Revolución. Terapias Alternativas Índigo pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito, 044 55 16 52 8709, o bien el 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta y sean atendidos con la reflexología exploratoria, con la revisión de la columna vertebral y la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que nos revelará su estado general de salud y nos proporcionará un diagnóstico adecuado para conocer todas sus enfermedades crónico-degenerativas, así como poder desarrollar la terapia integral que habremos de aplicar para poderlos atender y sanar, curarse de todas esas enfermedades crónico-degenerativas que ustedes estén presentando en un momento dado. Terapias Alternativas Índigo les recuerda que nosotros atendemos única y exclusivamente enfermedades de tipo crónico-degenerativas, no atendemos enfermedades de tipo viral, porque pues esa no es nuestra área, eso no es lo nuestro. Eso sí, definitivamente tiene que ser atendido por la medicina alopática para que ustedes puedan obtener su salud nuevamente. Nosotros simple y sencillamente nos dedicamos a estar atendiendo lo que son las enfermedades crónico-degenerativas y así ustedes poder obtener sanación. ¿Cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, pues son enfermedades como artritis reumatoide, desviaciones en la columna vertebral, calcificación en las lumbares, en las cervicales, así como rectificación de esas vértebras cervicales que pierden su curvatura natural y que se empiezan a poner rectas. Ustedes no saben, no tienen una idea, a menos que lo hayan padecido, los dolores tan fuertes que se llegan a sentir en los hombros, no solamente en el cuello, sino en los hombros, en los brazos, adormecimiento de dedos, etcétera, cuando se tiene problemas en las cervicales. La presión que se ejerce de parte de las vértebras cervicales sobre lo que es el nervio radial cuando se tiene este problema, transmite todos esos dolores hacia los brazos, hacia los hombros, los dedos, etcétera, y se cree en un momento dado, les he comentado que hay muchas personas que se han atendido con un servidor acerca de lo que es este famoso túnel del carpo. El túnel del carpo, esa lesión que aparece aquí en la muñeca y que pues le han estado diagnosticando a mucha gente que trabaja precisamente con las computadoras, que por estar con la mano ahí en el mouse y moviéndola y que no sé qué, bueno, pues ese tipo de lesiones, créanme que no es en sí en la muñeca, no es en la muñeca. Eso pues no sé quién lo habrá inventado, la verdad, pero no es en la muñeca, es en el cuello. Ahí es donde se está presionando el nervio y aparece precisamente el dolor en la muñeca y en el brazo, desde la muñeca hasta el codo. Entonces, ese tipo de padecimiento, créanme que no es en la muñeca. No se dejen engañar de ese famoso túnel del carpo. Eso no hace nada, absolutamente nada, porque a final de cuentas, después de que los intervienen quirúrgicamente y que según supuestamente ya corrigieron ese problema del túnel del carpo, bueno, pues el dolor continúa. Y entonces cuando el paciente le refiere al médico que el dolor continúa, ¿saben cuál es la respuesta del médico? Simple y sencillamente le contesta: señor, pues es que ese dolor lo va a tener ya el resto de su vida, ya acostúmbrese a él. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces, ¿para qué lo intervinieron quirúrgicamente? ¿Sí? No se dejen engañar, el verdadero problema está en el cuello. Ahí es donde hay que corregir
la ubicación de las vértebras cervicales para que esa presión sobre el nervio radial deje de estarse ejerciendo y entonces pues ustedes se vean libres de ese tipo de padecimiento. Así es que aguas, aguas con ese famoso padecimiento del túnel del carpo, no se dejen engañar ni se vayan a dejar intervenir quirúrgicamente, eso no es cierto. Hay que corregir la columna vertebral, ahí es donde se encuentran muchísimos daños que ustedes pueden llegar a tener. Muy buenos días, Pati Herrera, bienvenida. Jesús Vega Gil, gracias por estar por acá. Muy buenos días. Lisette Ramírez, saludos, nena. Hace mucho que no te veía por acá. Carmen Gasca, saludos, prima. Luis Gilberto Torres Gil, muy buenos días. Saludos hasta Querétaro. Bueno, pues ya estamos aquí y ahora pues estamos con un tema así como que muy controversial, muy de debate, etcétera, este famoso tema de que alienígenas entre nosotros. ¿Ustedes creen en los alienígenas? A ver, pónganme sus opiniones, la verdad a mí me gustaría conocer sus opiniones acerca de si creen en esto, pero pues bueno, es un tema que arroja mucha tela que cortar. Noelia Quiroz, muy buenos días, mucha tela que cortar y pues la verdad es que pues no nos ponemos de acuerdo, hay muchos datos, hay muchos videos ahí transgiversados, hay videos que sí son reales, pero cómo diferenciarlos de los que están truqueados, etcétera. O sea, es muy controversial esto, es muy a debate, pero es muy interesante porque en sí están hablando acerca de esto, no implica el hecho nada más de que si hemos tenido avistamientos o de que si alguien ha sido abducido, o sea, secuestrado por los alienígenas, que en cierta forma pues hay razones bastante valederas, pero la pregunta es, ¿verdaderamente son alienígenas los que secuestran a las gentes o son cuates que ya cuentan con una tecnología muy avanzada como la que ya tenemos hoy en día, ¿sí? Y lo que hacen es secuestrar gente para hacer experimentos en ellos, ¿sí? Y después agarran y los regresan? Y no estoy hablando de lo que sucede en toda Latinoamérica o quizá en todas partes del mundo de lo que es la trata de gente, ¿no? O sea, gente a la que desaparecen y que pues no la vuelven a ver, ya sea porque si es dama, a lo mejor igual se la llevaron por ahí a venderla como esclava sexual, o esta famosa mafia que todo mundo habla de ella, pero que nadie sabe en realidad quiénes son parte de esa mafia, de lo que es la trata de órganos. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues también igual. Pero en esto de lo de las abducciones, pues mucha gente habla acerca de eso y todo, pero no es tanto eso lo que queremos tratar aquí. Esos son temas así como que pues muy a la investigación al estilo Maussan y pues mejor eso sí se lo dejamos a él. Aquí de lo que se trata al tocar este tema es de lo siguiente. Verdaderamente hay civilizaciones que están en contacto con nuestro planeta, que vienen, y si es así, ahora sí como dicen los de alienígenas ancestrales ahí en de History Channel, y si es así, ¿qué es lo que les llama la atención de esta mota de polvo flotando en el universo? ¿Qué es lo que tanto les llama la atención de venir para acá? Bueno, una de las razones que exponen los escritos que nos han dejado las civilizaciones antiguas, como por ejemplo lo que platicábamos ayer de Tot y lo que aparece en las tablillas de arcilla de los asirios y los caldeos, que son civilizaciones que iniciaron o fueron el origen de nuestra civilización hace 8,000 años, o sea 6,000 años antes de Cristo fue cuando aparecieron estas civilizaciones. Nos dejan escritos en los cuales dicen claramente que lo que les interesa de nuestro planeta es un fenómeno químico que se llevó a cabo durante la formación de nuestro planeta, y se refiere a lo siguiente: son muy extraños los planetas como el nuestro,
que contienen en sí mismo todos los elementos de la tabla periódica de la química, ¿sí? O sea, en la tabla periódica que nosotros conocemos, que nos enseñan en la escuela, donde están anotados todos los elementos químicos que componen a nuestra naturaleza, bueno, hay materiales que no se dan en otros planetas, ¿sí? Entonces, estos elementos químicos son los que más les llaman la atención a ellos. Por ejemplo, los cuarzos no es un elemento químico, es una acumulación de calcio en diferentes variantes electrónicas, ¿sí? Que dadas las presiones y las temperaturas que hay por dentro de nuestro planeta, se van compactando hasta tal grado que forman cristales que son muy efectivos como si fuera una batería. Y de hecho, hoy en día nuestra tecnología utiliza los cuarzos precisamente como batería para nuestros relojes, para nuestros celulares, para nuestros aparatos en sí. Pero aparte, dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología de la computación, los cristales se están utilizando ya como medios de almacenamiento de datos porque son superconductores de energía eléctrica y se pueden utilizar precisamente para almacenar miles de datos en un fragmento muy pequeño, y ustedes ya lo están viviendo. Ustedes ya lo están viviendo porque tan solo para su teléfono, si ustedes quieren ampliar la memoria de su teléfono, basta con ir a la tienda de accesorios para celulares y comprar un microchip de este tamañito y se lo incrustan a su teléfono y ya les aparece ahí las cantidades que ellos están manejando en cuanto a lo que son gigas y etcétera. ¿Sí? Y les aumenta la capacidad de memoria del teléfono de 16 a 32 y hasta 64 gigas, porque se va multiplicando aritméticamente en la capacidad. Entonces, hoy, por ejemplo, también hay un aparato que se le coloca a las computadoras que se llama disco duro portátil, ¿sí? Y ese disco tiene la capacidad de almacenamiento de 1 y hasta 5 teras, o sea, 5 millones de gigas, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar. ¿Y sabe cuándo lo llenan? O sea, yo no conozco a nadie que haya llenado un disco duro portátil, o sea, a menos que meta ahí películas y canciones y etcétera, además de todos sus datos, en fin, ¿sí? Y son unos aparatos de este tamaño. Simple y sencillamente es un aparato, es un complemento, sí, de este tamaño, lo conectan ustedes a su computadora y ya está. Pero lo que viene ahí adentro tiene una cubierta especial de cristales que pueden ser utilizados precisamente para el almacenaje de estos datos, ¿sí? Pues esos cristales son cuarzo. Es cuarzo, y ese cuarzo es uno de los materiales que más buscan, de acuerdo a lo que hemos conocido, que más buscan estos cuates, o sea, los que vienen del espacio exterior, porque el tipo de presión y atmósfera que tiene nuestro planeta ejerce precisamente la capacidad de poder desarrollar ese material. Ahora, el otro material que también igual es muy extraño encontrarlo en planetas como el nuestro, ¿sí? Es el oro. El oro. A nosotros nos llama mucho la atención el oro desde hace miles de años y se ha utilizado como un medio de fomento de lo que es la riqueza o la representación de cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿sí? Pero bueno, no es tanto eso, pero sí es el hecho de que el oro es un material superconductor. Tan es así que también igual dentro de lo que son los circuitos de las computadoras se utiliza mucho el oro, precisamente como superconductor dentro de lo que son los circuitos. En lugar de poner cables de cobre o lo que antiguamente se conocía como transistores, etcétera, ahora se hacen los circuitos con oro, y precisamente por eso es por lo que las computadoras y los celulares son tan caros. Son tan caros porque ustedes ni siquiera se imaginan que traen portando oro ahí en su celular, ¿sí?
Y aunque para ustedes pues, la cantidad de oro que esté ahí acumulado pues, es insignificante y ustedes dicen, pues, ¿cuánto oro puede llegar a tener este aparato que traigo aquí en la mano? No es tanto el hecho de la cantidad del oro, sino lo que se desarrolló de tecnología para aprender a utilizar el oro como un superconductor. Permítanme saludar por acá. Tenemos a, ya había dicho buenos días, Noelia, Alma Fernández y Leti Priego. Buenos días, bienvenidas. Entonces, si esto es real, pues entonces los señores le atinaron, porque con el espectro lumínico que se puede capturar del reflejo de la luz a través de los telescopios y la determinación, de acuerdo a esa luz, de qué tipo de materiales existen en otros planetas que hay alrededor de otras estrellas, por lejos que estén, se puede saber porque los materiales reflejan una cierta longitud de onda muy distinta entre unos y otros, y entonces lo que se ve ahí en esas fotografías se somete a este espectro lumínico y se sabe perfectamente qué tipo de materiales existen en otros planetas. Entonces, se puede saber si hay agua, se puede saber si hay oxígeno, hay planetas donde todo es metano, etcétera, ¿sí? Pero en sí, los materiales como el oro, el platino, ¿sí? El mismo cuarzo, no existen en otros planetas. Y esa podría ser la verdadera razón por la cual ese tipo de civilizaciones vienen, dado que ellos tienen muchísimo más tiempo que nosotros de desarrollo, ¿sí? Ellos ya encontraron la manera de poder viajar a través del universo en cuestión de instantes, la famosa teoría de cuerdas o los agujeros de gusano que menciona Stephen Hawking y todos los demás científicos, ¿sí? Ellos ya la dominan. Ellos saben perfectamente cómo viajar a través del universo, a través de esos famosos túneles que le llaman agujeros de gusano. Entonces, cuando ustedes ven en esas fotografías el reflejo precisamente de la luz que tienen esos planetas, ¿sí? Pues ahí se puede saber qué tipo de materiales existen. Inclusive de las estrellas, aún siendo gigantescas, no todas las estrellas generan esos materiales. El corazón de una estrella es un generador energético que está cocinando en cuanto a lo que es la fusión de los átomos de hidrógeno para convertirlos en helio. Al momento de explotar, cuando se convierte en una supernova, libera cualquier cantidad de materia y entonces esa materia, al conjuntarse otra vez como planetas girando alrededor de una estrella, ¿sí? No todos los planetas pescan de todo tipo de materiales, ¿sí? Hay algunos, como es en el caso de nuestro sistema solar, que son solamente gaseosos, como es el hecho de Júpiter o Saturno, que son planetas muy grandes, pero que lo que tienen en sí es gas, son gases. O sea, no hay en sí un núcleo sólido grande, ¿sí? No se conoce, en realidad no se ha podido penetrar esas nubes de esos planetas para saber si tienen un núcleo sólido, ¿sí? Pero de que pescaron todos los gases que había ahí alrededor, los pescaron, pero esos gases obviamente no contienen los materiales sólidos como los que tenemos nosotros aquí. Entonces, ese tipo de planetas son los que más abundan en el universo. Y planetas como el nuestro, puede ser que ese tipo de materiales que contiene sean la razón por la cual este tipo de civilizaciones verdaderamente vienen, ¿sí? O sea, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos preguntas racionales, ¿sí? De por qué vienen, ¿sí? Ahora, durante todas las charlas que tuvimos acerca de las emociones, etcétera, que si este es un planeta escuela, que si nosotros venimos de todas partes de la creación, que si somos parte de la quinta dimensión, etcétera, vamos poniendo los pies en la tierra y empecemos a entender otra cosa. En este planeta se desarrollan las emociones y eso es una de las cosas que más buscan ellos, entender las emociones, porque ellos son, así como lo decíamos, como el señor Spock,
son planos en su manera de ser, son fríos, son, pues no entienden lo que son las emociones y eso es lo que ellos quieren estudiar de nosotros como especie. Entonces, al hacer las susodichas abducciones, de acuerdo a los datos que nos proporciona este ente que les menciono que se llama Ramta, que va a venir a México, nos dice que hay varias civilizaciones que vienen de varias partes del universo y que lo que hacen es que cuando capturan a un ser humano, lo que hacen es extraerle DNA, o sea, alguna especie de biopsia, y que de ese tejido obtienen el DNA para incrustarlo en el ADN de ellos y ver si así se pueden pues transferir estos hechos como es lo de las emociones. Bueno, pero no solamente hacen eso, según esta Ramta. Hay una civilización, hay una especie de alienígenas que sí se llevan a la gente, pero para podérsela llevar tienen que cambiar su sangre por otro tipo de líquido que le meten a ese cuerpo para que pueda aguantar el viaje, pero el cuerpo humano no está hecho genéticamente para ese tipo de viajes tan increíblemente largos y no sobreviven. Por eso es por lo que ahora a miembros de su propia especie le están transfiriendo precisamente ese DNA para tratar de hacer que, siendo ellos en sí los que van a viajar, sean ya portadores de ese tipo de DNA y verificar si pueden transferir las emociones hacia su especie. Dice Ramta que cuando ellos ven a un humano llorar, se quedan pasmados porque no saben por qué emitimos lágrimas cuando sentimos tristeza. ¿Sí? O sea, el llanto los tiene pasmados y no saben por qué lo emitimos. O sea, no entienden cómo es que un ser humano puede ser tan increíblemente impactado por un hecho de tristeza, de depresión, ¿sí? Y ellos quieren saber en qué consiste, ¿sí? Pero pues como eso es algo casi exclusivo de nuestra especie, porque si ustedes son analíticos, se van a dar cuenta que son muy raras las especies que lloran, ¿sí? Se ha hecho un estudio específico acerca de esto y independientemente de los homínidos que nos envuelve a nosotros, a los chimpancés, a los gorilas, etcétera, ¿sí? Independientemente de los homínidos, ¿cuáles son las especies que también lloran? ¿Sí? Y tenemos junto a nosotros inclusive una especie que llora y siente, ¿sí? Siente nuestras emociones y se acerca a nosotros y trata de consolarnos cuando tenemos ese tipo de problemáticas de depresión, de angustia, etcétera. Trata de acercarse porque él percibe esa energía y esta especie son los perros. Los perros también lloran junto con nosotros, ¿sí? Sienten nuestras emociones. ¿Cómo es posible que una especie como esta pueda también llorar, ¿sí? Pueda también llorar? De las demás especies no se sabe, no se ha visto que emitan llanto, pero sí los perros, junto con nosotros los homínidos. Entonces, esto es algo que ellos están tratando de entender y en qué consiste el llanto y por qué se genera, de acuerdo a esos datos que nos da Ramta. Pero recordemos que Ramta procede exactamente de la misma civilización de donde sobrevivió Thoth, o sea, Hermes, el protector de lo que es la metafísica, ¿sí? Tenemos nosotros que entender, ¿sí?, que estas personas como Hermes o como Ramta, ¿sí?, que sobrevivieron a la destrucción de la Atlántida, obviamente ellos también, y quedó inscrito ahí en la tabla esmeralda que tanto protegía Thoth, ahí está inscrito que mucho antes de que la Atlántida desapareciera,
nuestra especie estaba desarrollando ya lo que es el poder de la telepatía, ¿sí? Entonces ellos en una isla que se encontraba al norte de este conjunto de islas a las que se les llama la Atlántida, habitaban, ¿sí? Y se encontraban divididos, no porque estuvieran faltos de ideas, no. Cada quien dentro de esa civilización tenía un tipo de capacidad distinta. Unos eran simple y sencillamente trabajo físico, otros eran de trabajo mental, etcétera, ¿sí? Y los de trabajo mental, que eran los que se dedicaban a desarrollar lo que era la psiquis, lo que era la telepatía, habitaban en el norte de esas islas, en una isla al norte, ¿sí? Y con ese desarrollo se podían comunicar con todos los habitantes de ese continente. Pero hubo dos eventos que pues desgraciadamente dieron al traste con el desarrollo de nuestras capacidades telepáticas. Uno, que una civilización que sufrió otra catástrofe, no aquí, sino que estaba habitando en Marte, y no son originarios de Marte, sino que ellos también igual vienen sobreviviendo de catástrofes de esa naturaleza, ¿sí? Llegaron después de haber sufrido Marte precisamente esa catástrofe, que no saben qué fue lo que paró su núcleo, que ya no giró, perdió su campo electromagnético, perdió su atmósfera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese evento que le sucedió a Marte ocasionó que esa civilización saliera huyendo de ahí de Marte, de la catástrofe que tuvieron, y llegaron aquí. Y cuando llegaron aquí, sin ni siquiera pues un aviso o algo, pues dijeron, pues ya estamos aquí. Y entonces llegaron precisamente ahí a la Atlántida y ocuparon una gran porción de las islas sureñas de ese archipiélago, y muchas de esas islas estaban hacia adentro de lo que ahora es Estados Unidos, ¿sí? No saben si fue una reacción volcánica en sí, o sea, estoy hablando ya del otro evento que sucedió. No saben a bien si fue una reacción volcánica lo que ocasionó que desapareciera la Atlántida, o la reacción volcánica se generó por la caída de un asteroide, ¿sí? No lo saben, porque lo único que saben es que la explosión gigantesca que se ocasionó fue precisamente en el área donde ahora está el volcán tan gigantesco que hay, que se llama Yellowstone, ¿sí? Que están pues con mucho miedo de que uno de estos días vaya a hacer erupción, que explote la olla, porque es una olla, ¿sí? Es una olla que tiene 25 kilómetros de diámetro el cráter, ¿sí? Y entonces al explotar pues va a despedazar la gran mayoría de los Estados Unidos nuevamente. Entonces no saben si fue eso o fue precisamente la caída de un asteroide lo que le pegó principalmente a las islas donde vivían estos cuates que llegaron de Marte, y los borró y sobrevivieron estos atlantes, pero ellos ya tenían esa tecnología de la nave translúcida que les mencionaba yo ayer. Esto que les estoy narrando ahorita está escrito precisamente en las tablas, en la tabla esmeralda de Thoth. Esa famosa tabla que tienen a resguardo los del Museo Británico, que no la exhiben y no dicen, ¿sí? Pero pues bueno, allá ellos. Ahí está inscrito, eso es lo que menciona precisamente la tabla de Thoth en cuanto a lo que es su historia, ¿sí? Y por qué llegaron al área donde ahora está Egipto, ¿sí? Eso es lo que narra. Ellos tuvieron contacto no solamente con esa civilización que llegó y se instauró ahí, sino ellos han tenido contacto o tuvieron contacto también con otras civilizaciones desde hace muchos miles de años. Y muchos han venido y se han ido, y otros han llegado recientemente y se han quedado, ¿sí? Entonces de eso es de lo que vamos a ir platicando poco a poco. El viernes. Recuerdo que mañana pues no transmito porque tengo que ir a dar clases allá a la Universidad de la Tercera Edad, ¿sí? El viernes seguiremos con este tema. Vamos a hablar acerca de lo que dicen las tablillas de arcilla de los asirios. ¿Quiénes fueron los que llegaron y tuvieron contacto con los humanos?
ahí está inscrito. ¿Sí? Nos estaremos viendo el viernes, recuerden, el viernes alrededor de las 8 de la mañana para continuar con esta interesantísima charla y que nos está dando tantísimos datos. Alejandra Emilia, muy buenos días, gracias por haberte incorporado. Leti Priego, también igual, buenos días. Alma Fernández, gracias. Noelia Quiroz, gracias. Luis Gilberto Gil, muy buenos días, gracias. Carmen Gasca, gracias. Lisette Ramírez, gracias. Jesús Vega Gil, gracias. Pati Herrera, gracias a todos ustedes y gracias a todas las personas que ven esta charla en el transcurso del día. Mi agradecimiento profundo a todos ustedes y recuerden, el viernes por ahí de las 8 de la mañana nos estaremos viendo si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten. Así es que, adiós. Gracias amigos de YouTube, nos estaremos viendo la próxima. Hasta pronto.